Sabemos cuáles son las estrellas de la colección, las coronas pesadas, los flecos de diamantes que brillan en todas las portadas de revista. Pero más adentro, en la oscuridad, detrás de las puertas de acero, se esconden los fantasmas. Son las obras maestras que pertenecieron a la reina Isabel II, pero que, aparentemente, ella prefirió no reconocer. Algunas fueron usadas por las mujeres más indómitas de la familia y luego desaparecieron. Otras simplemente se evaporaron en la historia, dejando solo fotografías borrosas en blanco y negro y preguntas sin respuesta. ¿Perdieron su brillo? ¿Fueron vendidas en silencio? ¿O la reina las guardó bajo llave porque contaban historias que ella prefería olvidar? Bienvenidos al caso de las joyas desaparecidas. El misterio del Sunray. Abramos el expediente del Sapphire Sunray Bandeau. Si miras las fotos de una joven y vibrante princesa Margarita en los años 50, esta joya salta a la vista de inmediato. Era eléctrica. Una banda flexible de diamantes con un motivo de rayos de sol, anclada por un grupo central de zafiros que miraban de frente como un ojo azul. Su origen es confuso, envuelto en susurros de tragedia. Los historiadores creen que pudo haber pertenecido a la emperatriz viuda María Fiodorovna de Rusia, una reliquia rescatada de los bolcheviques. Tenía ese glamour exótico y peligroso que Isabel, con su estabilidad serena, rara vez abrazaba. Pero Margarita, ella lo adoraba. Lo llevó para bailar en Trinidad en 1958, combinado con un vestido azul empolvado bordado con diamantes. Lo usó en bodas reales durante los años 60. Era la tiara de la princesa rebelde. Y luego, silencio. Después de los primeros años 60, el Sunray Bandeau desapareció de la faz de la tierra. La reina Isabel nunca lo usó. Ni una sola vez. ¿Volvió a la bóveda principal cuando Margarita pasó a piezas más grandiosas? ¿O yace en una caja polvorienta, con su fuego ruso apagado por la indiferencia de la reina? Hasta hoy, el Sunray sigue siendo un fantasma. El enigma de la turquesa. Pero si el Sunray es un fantasma, la siguiente pieza es una paradoja. Hablamos del parure de turquesas persas. Fue, literalmente, un triunfo del amor. Comprado por el rey Jorge V, este conjunto, tiara, collar y broche, combina diamantes con turquesas persas de un azul intensísimo. La duquesa de York llevó el broche y los pendientes como colgantes sujetos a hilos de perlas en una serie de retratos con la tiara flor de loto poco después de su boda, y también usó el broche durante una gira por Australia en 1927. 2 años más tarde, la tiara de turquesas persas y su adorno complementario fueron llevados por la duquesa de York en la boda del príncipe heredero Olaf de Noruega y la princesa Marta de Suecia, y en varias ocasiones más. En 1951, el conjunto fue regalado a Margarita por su 21º cumpleaños. Durante décadas, esas piedras azules fueron sinónimo del estilo inconfundible de Margarita. Pero cuando ella murió en 2002 y sus hijos se vieron obligados a vender sus joyas en Christie's para pagar los impuestos de sucesión, el mundo contuvo la respiración. Esperábamos ver las turquesas persas salir a subasta. Pero no estaban allí. No se vendieron. No se las quedaron sus hijos. La teoría más aceptada es que fueron absorbidas discretamente de nuevo en la bóveda de la reina. Y, aún así, Isabel nunca las devolvió a la luz. ¿Por qué? Tal vez sentía que la turquesa era demasiado bohemia, demasiado de día para una monarca. O quizá, como tantas cosas ligadas a su hermana, los recuerdos eran demasiado intensos para revivirlos. El parure está a salvo, creemos, pero cumple cadena perpetua en la oscuridad. Y luego están las joyas tan esquivas que ni siquiera sabemos si aún existen. Tenemos que hablar de la tiara Double Meander. Esta es la zona gris de la colección real. Se cree que proviene del legendario legado Greville de 1942, el tesoro dejado a la reina madre. Presenta 2 filas rígidas del motivo de la llave griega, coronadas por un aigrete de diamantes. Es un diseño severo, geométrico. La reina Isabel, que prefería motivos suaves y florales, la ignoró por completo. Pero en 2005, durante un banquete de estado chino, joyeros de mirada aguda detectaron algo en la cabeza de la princesa Ana.
Se parecía mucho al Double Meander. Las fotos eran borrosas. El palacio guardó silencio. ¿Era la tiara Greville perdida, finalmente dejada salir a tomar aire? ¿O solo un espejismo? No hay confirmación. Sigue siendo un fantasma, una joya que vive únicamente en rumores y teleobjetivos desenfocados. Por último, debemos investigar una desaparición causada no por el misterio, sino por un cambio brutal de moda. A esto lo llamamos el caso de las perlas perdidas. En los vibrantes años 20, el sautoir era el rey. Eran largas y fluidas vueltas de perlas que caían hasta la cintura, capturando el espíritu liberado de la era del jazz. Cuando la reina madre se casó en 1923, la colmaron de ellos. La City de Londres le regaló un magnífico sautoir de perlas y diamantes, 5 hileras de perlas sobre hilo de platino. Su propia familia, los Strathmore, le dio otro más, el sautoir de perlas Strathmore, rematado con un moderno fleco. Eran jóvenes. Eran divertidos. Eran modernos. Y la reina Isabel II los odiaba. Cuando Isabel subió al trono, la era Flape había muerto. Su estilo era estructurado, regio, inmóvil. No le gustaban las joyas que se balanceaban, era famosa por quejarse de que los collares largos terminan en la sopa. Así que, en la práctica, ejecutó a los sautoirs. Las perlas de la City de Londres no se han visto desde 1924. Las perlas Strathmore desaparecieron igual de rápido. Durante 100 años, estas obras maestras probablemente han permanecido enrolladas en sus cajas de terciopelo, víctimas de una reina que se negó a parecer una Flape. Estos son los fantasmas. Piezas demasiado salvajes, demasiado exóticas o simplemente demasiado, era del jazz, para una soberana estable. Pero si estas joyas fueron rechazadas por su estilo, la siguiente categoría sufrió un destino mucho peor. Pasamos de lo desaparecido, a lo monstruoso. Ahora abrimos las cajas marcadas como lo imposible de llevar. A menudo olvidamos que una joya es un objeto físico. Tiene peso. Tiene temperatura. Tiene bordes afilados. Ser reina significa estar de pie durante horas, sonreír a través del agotamiento y girar la cabeza con una gracia aparentemente natural. Pero en las bóvedas reales existen creaciones que parecen diseñadas para hacer todo eso imposible. Son los monstruos imposibles de llevar, obras maestras de ingeniería que tratan el cuerpo femenino menos como un ser humano y más como un andamio para diamantes. La reina Isabel II era una pragmática. Se negó a ser un maniquí para los experimentos más tortuosos de la corona. La prueba es quizá la joya más claustrofóbica de toda la colección, el collier Resille de la reina Alejandra. La palabra Resille sugiere una red, una malla. Pero esta creación de Cartier de 1904 es más bien un exoesqueleto de diamantes. Es una malla ancha y flexible de platino y diamantes que cubre toda la garganta, abrazando el cuello como una segunda piel asfixiante. Originalmente, la reina Alejandra, una mujer que veía su cuerpo como una simple vitrina, lo encargó con rubíes y esmeraldas. La reina María, en su obsesión por el blanco cegador, los sustituyó todos por grandes diamantes fríos. El resultado es un muro de hielo. Cuando Isabel lo heredó, vio el problema de inmediato. Esta pieza exige una postura victoriana. Exige un escote alto y un mentón rígido. Llevarla en la era moderna es parecer un personaje de drama de época. De hecho, una réplica apareció recientemente en la serie de Gilded Age como símbolo de riqueza excesiva. La reina no quería parecer un disfraz histórico. Quería parecer una jefa de estado moderna. Y así, esta magnífica y sofocante red quedó en la oscuridad, víctima de su propia escala abrumadora. Si el collier Resille era una jaula para el cuello, la siguiente pieza fue un grillete para la muñeca. Debemos examinar el brazalete de esmeraldas de la reina Alejandra. Fue un regalo de las damas del sur de Gales y es el ejemplo perfecto de la obsesión victoriana por el simbolismo literal. Es una pulsera pesada, contundente, hecha de esmeraldas y diamantes. Pero si miras con atención, no es abstracta. Tiene puerros galeses reales, representados en joyas. Es patriótica. Es histórica.
Y es increíblemente aparatosa. La reina madre la usó, porque adoraba las joyas con una historia sentimental clara. Pero Isabel, su estilo se basaba en líneas limpias y colores sólidos. Una pulsera pesada decorada con verduras era simplemente demasiado ruidosa, demasiado recargada y demasiado anclada en el siglo XIX. La tuvo durante 70 años. Y aún así, la dejó dormir, entendiendo que algunos homenajes funcionan mejor en un museo que en la muñeca de una diplomática. Pero el rechazo más fascinante de esta categoría no tiene que ver con la incomodidad. Tiene que ver con una negativa a cumplir una función. Este es el extraño caso del bandeau brazalete de Cartier. En los años 20, el duque de York regaló a su esposa un conjunto de 5 brazaletes Art Deco, zafiros, esmeraldas, rubíes y diamantes. Eran espectaculares. Pero Cartier, con su genialidad técnica, creó una estructura especial que permitía unir 3 de esos brazaletes para formar una tiara tipo halo. Era una joya transformable. Una pieza con doble identidad. La reina Isabel II heredó el conjunto. Amaba los brazaletes. Los usó constantemente, dejándolos deslizarse por su muñeca en cientos de actos oficiales. Pero aquí está el misterio, nunca utilizó la estructura. Tenía el mecanismo para convertirlos en tiara, y se negó a hacerlo. ¿Por qué? Porque el estilo bandeau, llevado bajo sobre la frente, era la imagen de las flapes. Era la estética del jazz, de las fiestas, de la juventud de su madre. Isabel era una reina de los años 50 y 60. Prefería altura y majestuosidad, no las líneas horizontales y elegantes de una bailarina de los años 20. Así que, en la práctica, desmanteló la tiara. Se quedó con lo que le gustaba, los brazaletes, y descartó la identidad que no quería. Fue una lección magistral de curaduría. Usó los diamantes, pero rechazó el diseño. Estas joyas fueron apartadas porque chocaban con el cuerpo de la reina o con su época. Y el dolor físico es algo que una reina puede soportar, si es necesario. Pero hay un peso mucho más difícil de llevar. Algunas joyas quedaron en la oscuridad no porque pesaran sobre el cuello, sino porque pesaban sobre el alma. Estamos a punto de entrar en el rincón más emocional de la bóveda. Existe un tipo de poder que solo pertenece a las madres. Es una presencia que permanece mucho después de su muerte, que resuena en los pasillos, de forma más clara, en el joyero. Cuando la reina madre murió en 2002, dejó una colección de joyas que rozaba lo imperial. Eran piezas de tamaño y audacia abrumadores. Pero para la reina Isabel II, heredarlas fue un arma de doble filo. Usarlas era honrar a su madre. Pero usarlas también significaba aceptar una comparación que jamás podría ganar. La reina madre era maximalista. Isabel era minimalista. Y en ningún lugar este choque es más visible que en el legado Greville. Miremos el collar festón de Greville. Esto no es un collar. Es un babero de fuego. Creado por Cartier, está formado por 5 pesadas hileras de diamantes que cubren todo el escote. Es teatral. Es abrumador. Es una joya diseñada para una mujer que quiere absorber todo el oxígeno de la sala. La reina madre lo adoraba. Era su pieza de poder como viuda. Cuando Isabel lo heredó, retrocedió. ¿Te imaginas a la difunta reina, con sus sensatos zapatos de tacón ancho y su dignidad contenida, llevando 5 filas de diamantes cegadores? Habría sido grotesco. Habría parecido un disfraz. Así que lo encerró. Durante años, esta obra maestra permaneció en silencio, demasiado estridente para una monarca moderna. Pero la bóveda tiene sentido del humor. Porque la mujer que finalmente lo rescató fue la única capaz de igualar la audacia de la reina madre, la reina Camila. Camila ha resucitado el festón. Lleva las 5 hileras con una seguridad relajada que Isabel nunca intentó. Es la prueba de que algunas joyas saltan una generación, esperando a una personalidad lo suficientemente grande como para sostenerlas. Luego está la tiara panal de Greville. Era el caballo de batalla de la reina madre. La usó tantas veces que, en la imaginación pública,
parecía pegada a su cabeza. Es un gran muro alto de panales de diamantes, creado por Boucheron. Añade centímetros de altura y exige un peinado voluminoso para sostenerla. Isabel la heredó. La tuvo durante 20 años. Y nunca se la puso. ¿Por qué? Porque esa tiara era su madre. Ponérsela habría sido ponerse su rostro. Fue un acto profundo de preservación de identidad. Isabel tenía sus propias tiaras, la Girls of Great Britain, la Vladimir. No necesitaba tomar prestada la grandeza de su madre. En lugar de eso, hizo algo brillante. Se la prestó a Camila. Y ahora se ha convertido en la tiara distintiva de Camila, transfiriendo sin esfuerzo el aura de la gran dama a la nueva reina consorte. Y por último, el collar de esmeraldas de Greville. Si los diamantes eran ruidosos, las esmeraldas eran ensordecedoras. Estas enormes piedras de corte cuadrado, que según los rumores tocaron la piel de María Antonieta, eran el símbolo definitivo del dominio de la reina madre. Isabel las evitó por la misma razón que evitó el resto, estaban demasiado cargadas de historia. Representaban un modelo eduardiano de monarquía distante, superior, rebosante de riqueza, que Isabel pasó su reinado intentando modernizar. Dejó las esmeraldas en la oscuridad y eligió joyas más ligeras y sencillas. Entendía que no necesitaba las joyas para demostrar su poder. Ella era el poder. Pero aunque estas piezas fueron rechazadas por respeto o por diferencias de estilo, existe una última categoría. Son las joyas que simplemente durmieron. Durante décadas, permanecieron en el terciopelo, invisibles, intactas, olvidadas. Hasta que un día, la tapa se levantó. El tiempo en la bóveda real no funciona como en el mundo real. Una década es un parpadeo. Un siglo es una siesta. Hay joyas en esta colección con una paciencia aterradora. Permanecen en la oscuridad durante 60, 70, 80 años, esperando a que el mundo gire hasta que el momento sea el adecuado. Estas son las bellísimas durmientes. No fueron rechazadas por odio. Fueron escondidas porque eran secretos. El ejemplo más impresionante de esta paciencia es la tiara Cocosnic de esmeraldas de Greville. Durante 75 años, este objeto fue un fantasma. Sabíamos que la señora Greville había dejado algo de esmeraldas a la reina madre en 1942. Pero nadie lo había visto jamás. No había fotos. No había apariciones públicas. Solo susurros sobre un Cocosnic, un muro de diamantes y esmeraldas de estilo ruso. ¿Por qué estuvo oculta? ¿Era demasiado extravagante para los años de posguerra? ¿O la reina madre simplemente prefería otras esmeraldas? Sea cual fuera la razón, durmió durante toda la segunda mitad del siglo XX. Durmió durante la llegada a la luna, la caída del muro de Berlín y el cambio de milenio. Y entonces, en octubre de 2018, la bóveda se abrió. La princesa Eugenia bajó de un coche en el castillo de Windsor y el mundo contuvo el aliento. Allí estaba. Una esmeralda central de 93 quilates, ardiendo bajo el sol otoñal. Estaba intacta. Era moderna. Era perfecta. La reina había mantenido esta obra maestra en reserva durante 3/4 de siglo, liberándola solo cuando su estética audaz y precisa encajó exactamente con su nieta. Pero si la Cocosnic de esmeraldas fue un secreto, el bandeau de diamantes de la reina María fue un recuerdo borrado. Esta banda Art Deco se creó en 1932 para sostener un broche central. La reina María la usó. Y luego, desapareció. Durante 65 años estuvo ausente de la rotación real. La reina Isabel nunca la llevó. Era demasiado geométrica, demasiado austera para su peinado voluminoso de los años 50. Permaneció en la bóveda, sin cariño y sin memoria. Hasta que apareció Meghan Markle. Cuando la duquesa de Sussex la eligió para su boda en 2018, fue un shock. Pero también fue una revelación. La reina comprendió que esta tiara, rechazada, con sus líneas limpias y sin adornos innecesarios, era perfecta para el estilo minimalista de Meghan.
La joya no se había perdido, simplemente estaba esperando a una mujer moderna. Y por último, está la durmiente que se niega a despertar, la tiara Tech Crescent. Este es el verdadero misterio. Forma parte de la colección. Actualmente está cedida a la reina Camila. Y, aún así, silencio. Tiene medias lunas de diamantes y rosas. Es compleja, histórica. Pero ni la reina madre, ni la reina Isabel, ni Camila la han llevado en público desde hace décadas. Está en la pila de préstamos, aparentemente disponible, pero siempre ignorada. ¿Es incómoda? ¿El diseño resulta torpe? ¿O simplemente espera a una reina que aún no ha nacido? Estas joyas nos enseñan la lección más importante de la bóveda: la colección no es un museo del pasado. Es un almacén para el futuro. La reina Isabel no escondió estas piezas para enterrarlas. Las escondió para salvarlas. Y ahora, al entrar en una nueva era, estamos viendo el acto final de su curaduría. Vemos cómo utilizó los rechazos para construir la imagen de la próxima generación. El genio de la monarquía es que nada se desecha de verdad. En una familia que piensa en siglos, rechazado no significa inútil. Solo significa, todavía no. La reina Isabel II jugaba a largo plazo. Entendía que las piezas que ella no podía llevar, demasiado llamativas, demasiado históricas, demasiado extrañas, algún día serían la armadura perfecta para otra persona. En sus últimos años, empezó a repartir estos rechazos como un general que distribuye armas. Tomemos el extraño caso de la tiara cinta de aguamarinas. La reina la llevó exactamente una vez. En 1970, durante una gira por Canadá, apareció con esta delicada banda de aguamarinas en forma de cinta. Y luego, nunca volvió a tocarla. Fue, claramente, un experimento fallido. Demasiado ligera, demasiado frívola para una soberana. Pero la reina no la desmontó. La devolvió a la caja y esperó 40 años. En 2012, se la entregó a Sophie, condesa de Wessex. Y de pronto, funcionó. En Sophie, no era una corona fallida, era una tiara elegante y moderna, perfecta para una miembro activa de la realeza. La reina había encontrado a su dueña legítima. Luego está el collar de bodas de la reina Alejandra. Una pieza cargada de historia, un regalo del futuro rey Eduardo VII a su novia en 1863. Pesado de perlas y diamantes. La reina madre lo usó constantemente. ¿Isabel? Nunca. Para ella, era demasiado victoriano, demasiado recargado. Permaneció en la oscuridad durante décadas. Pero mira quién lo lleva ahora. La princesa de Gales, Catalina, lo ha adoptado. Lo luce con una elegancia que lo hace parecer eterno, no antiguo. La reina se saltó una generación, guardando esta obra maestra para la mujer que llevará la monarquía a mediados del siglo XXI. Y por último, el renacimiento más audaz de todos, el sautoir de amatistas. Era una reliquia. Un collar largo, torpe, de amatistas, que había pertenecido a la reina Alejandra. La definición misma de imposible de llevar para una mujer moderna, demasiado largo, demasiado morado, demasiado pasado de moda. Isabel lo ignoró. Pero la reina Camila lo miró y vio potencial. No solo lo llevó, lo reinventó. Lo acortó, lo reensartó y lo modernizó. Transformó una reliquia polvorienta en una pieza impactante y totalmente usable. Fue una señal clara de que el nuevo reinado sería distinto. De adaptación. De tomar lo antiguo y hacerlo funcionar en el presente. Pero la lección definitiva de esta supervivencia es una joya que no ha vivido una vida, sino 3 existencias distintas y contradictorias. Es el choque Art Deco de esmeraldas de la Reina María. Si alguna joya tuviera pulso, sería esta. Creada en 1921 a partir de los tesoros del Durbar de Delhi, es una obra maestra de la era del jazz, 14 esmeraldas cabujón de un verde eléctrico, engastadas en rígidos rectángulos de platino. Es puro espíritu de los locos años 20.
La reina Isabel II la heredó en 1953. Y, fiel a su aversión a cualquier cosa que le apretara el cuello, la rechazó. Durante casi 30 años permaneció en la oscuridad, víctima de la preferencia de la reina por las perlas y la libertad para respirar. Pero en 1981, la reina entregó este monstruo imposible de llevar a una joven Diana Spencer como regalo de bodas. Era un préstamo de por vida. Y lo que ocurrió después fue pura alquimia. Diana no solo la llevó, la convirtió en un arma. El momento decisivo llegó en 1985, durante una gira por Australia. Ya fuera por accidente o por un acto de genial rebeldía, la princesa de Gales no cerró las esmeraldas alrededor del cuello. En su lugar, subió la pieza y la colocó sobre la frente, como un bandeau. Fue impactante. Fue punk. En una sola noche, una reliquia rígida y rechazada de la Reina María se convirtió en la joya más cool del planeta. Diana tomó un símbolo de rigidez imperial y lo transformó en una diadema de discoteca. Pero luego llegó la tragedia. Cuando Diana murió en 1997, el choker regresó a la bóveda real. Y allí quedó, cargado de memoria. Ya no era solo un collar, era una joya Diana. Llevarlo significaba invocar una tormenta de tabloides y fantasmas. Durante 25 años, el silencio en torno a esta banda de esmeraldas fue absoluto. Parecía una joya intocable. Hasta 2022. En Boston, durante los premios Earthshot, la nueva princesa de Gales, Catalina, apareció sobre la alfombra verde. Y allí estaba el chouque, brillando contra un vestido verde neón. No lo llevó en la frente. No intentó recrear la rebeldía. Lo llevó exactamente como la Reina María lo había concebido, como un collar regio y estructurado. Y al hacerlo, obró un milagro. Exorcizó los fantasmas. Demostró que esta joya no pertenecía a la tragedia del pasado, sino a la monarquía del futuro. Fue el acto supremo de adaptación, tomar una pieza rechazada por una reina y marcada por una rebelde, y finalmente, tras un siglo de caos, traerla de vuelta a casa. Este es el verdadero secreto de la bóveda prohibida. La reina Isabel II no llevó estas joyas porque sabía que no lo necesitaba. Ella era la reina. Su poder no venía de los diamantes, sino de su presencia. Pero al preservarlas, al mantener a salvo en la oscuridad los rayos de sol rusos, las turquesas persas y los monstruos de Greville, dejó un legado mucho mayor que cualquier tiara individual. Dejó un conjunto de herramientas para el futuro. Dejó misterios para que nosotros los resolvamos y tesoros para que las próximas reinas los descubran. La bóveda no está vacía. Solo está esperando a la siguiente mano que gire la llave. Así que la próxima vez que veas un destello de luz en un balcón real, mira con atención. Puede ser una joya nueva. O puede ser un fantasma, saliendo de las sombras tras 100 años de silencio, listo para brillar de nuevo.